Hola chichis, ya estamos a mediados de agosto, se acerca ese momento en que se perfeccione por fin esa cuadratura larguísima entre Júpiter y Saturno. Nos encontramos también en un clima bastante particular, muy cargado y tenso para los signos mutables y estoy segura de que lo habéis estado sintiendo en algún área de vuestra vida, ¿no? Además ahora vamos a tener también toda una concatenación de eventos astrológicos bastante intensos que están sobrecargando un poquito el ambiente y también nos encontramos en la previa de los eclipses que vendrán en septiembre. Pronto hablaremos de todo ello, pero hoy en concreto me gustaría hacer uno de esos posts donde vamos a analizar en profundidad y con una visión a muy largo plazo cómo nos afectaría este ciclo de Júpiter y Saturno ahora mismo, qué cosas se estarían activando ahora, pero también cuál podría ser su proyección más adelante. El ciclo de Júpiter y Saturno, o el tiempo que tarda todo ese desarrollo de aspectos entre estos dos planetas, dura 20 años. Júpiter tarda unos 12 años en recorrer toda la carta astral, mientras que Saturno tarda aproximadamente unos 29, unas 3 décadas. Así que entre los dos tienen que pasar 20 años entre una conjunción de Júpiter y Saturno y la siguiente. Entonces, a medida que estos planetas se van separando después de hacer una conjunción, van desarrollando toda una serie de aspectos que luego van conformando pues el desarrollo, los diferentes peldaños de una misma historia. Los ciclos de Júpiter y Saturno son muy intensos, son muy importantes porque en ellos se debate de alguna manera cómo entendemos nuestro lugar en el mundo. Y esto ahora mismo es muy importante porque además estamos a las puertas de un montón de cambios de signo bastante cruciales. Ahora, si os fijáis, de aquí a 2026 vamos a tener a Urano, a Neptuno y a Plutón, estos tres planetas súper potentes, transgeneracionales, que afectan a tiempos históricos, los vamos a tener cambiando de signo, ¿no? Vamos a tener a Urano entrando en Géminis a partir del 7 de julio del 2025, hará tentativas hasta que finalmente entre definitivamente en Géminis el 26 de abril del 2026. Vamos a tener también a Neptuno, que va a entrar por primera vez en Aries ya el 30 de marzo del 2025, aunque luego entrará finalmente en Aries de una forma ya definitiva, pues en el comienzo del 2026. Y también Plutón, que como sabéis, y os he repetido ya en numerosas ocasiones, pues Plutón ya se dispone a abandonar definitivamente Capricornio y a entrar definitivamente en Acuario ahora el 19 de noviembre del 2024. ¿Por qué os hago toda esta lista de cosas? Porque puede que estéis acostumbradas más o menos a escucharnos a astrólogas y astrólogos hablar constantemente de tiempos históricos, de cosas importantes, etc. Es posible que estéis como ya acostumbradas a escuchar cuán intenso o cuán importante es todo, pero esto sí es crucial porque yo creo que son contadas las generaciones que tienen oportunidad de vivir de una forma tan concentrada, tantos cambios grandes al mismo tiempo. Es como si nos encontráramos en un ciclo de aceleración de la historia, donde Urano, que viene a representar las historias y debates de un momento histórico, Neptuno, que viene a representar la sensibilidad de una época y su expresión cultural, y Plutón, que viene a representar esa voluntad de transformación histórica, todos ellos están cambiando de signo, y esto quiere decir que nos encontramos a las puertas de un cambio de lógica o un cambio de panorama bastante profundo. Dentro de este contexto, el ciclo de Júpiter y Saturno encaja también de una forma orgánica, contribuyendo también a que vayamos ubicándonos en este mundo que se acelera y que cambia vertiginosamente. Así que desde luego es importante porque los ciclos de Júpiter y Saturno sí que tienen una escala mucho más habitable para estas personitas humanas que somos, ¿no? Mientras que esos otros grandes ciclos de Urano, Neptuno y Plutón pues van un poquito más allá y a lo mejor son un poco más complejos de gestionar. Pero Júpiter y Saturno, como planetas sociales, vienen a ser algo así como los intermediarios de esos grandes cambios de ciclo y luego nuestra esfera más personal, donde sí que podemos tener una cierta agencia para encontrar dirección ahí dentro, ¿no? Entonces, en definitiva, este ciclo de Júpiter y Saturno que tenemos ahora mismo activo, pero que abarca 20 años, va a ser muy importante para entender cuál es nuestro lugar, nuestra contribución en toda esta panorámica mayor de todo lo que está cambiando. Al fin y al cabo, somos personas que están sujetas
sujetas a su contexto y al tiempo histórico que les tocó vivir. Y los ciclos de Júpiter y Saturno hablan de alguna manera de esto, cómo nos ubicamos ahí, cómo nos condicionan esas circunstancias externas, pero también qué poder tenemos cada una de nosotras para intervenir en ese mundo compartido y para darle dirección, para participar en esa gran negociación de cuál es el mundo que queremos legar a próximas generaciones, ¿no? Así que es un ciclo importante. También me gustaría recordar de dónde viene este ciclo de Júpiter y Saturno que se está activando ahora mismo, en 2024 y 2025. Este ciclo viene de la última conjunción que hicieron Júpiter y Saturno, que sucedió precisamente en el grado 0 de Acuario. Eso fue el 21 de diciembre del 2020, el mismo día del solsticio de 2020, que fue un año horribilis. Tuvimos esta gran conjunción de Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario. Esta conjunción tuvo máximo interés desde varios puntos de vista. En primer lugar, fue la primera conjunción en muchos siglos que estuvo tan cerquita. No sé si lo recordáis, pero incluso también en la prensa se vio reflejado todo esto porque se decía que Júpiter y Saturno jamás se habían visto tan cerca a ojo desnudo en el firmamento, ¿no? Cuando alzábamos la vista, nunca se habían visto tan cerca en todo lo que llevamos de vida. De hecho, tendríamos que remontarnos a 1625 para que se hubiera podido contemplar por un ojo humano esa proximidad Júpiter-Saturno, ¿no? Es decir, que no solo estaban cerquita en lo que es ese plano de la eclíptica, que es un poco lo que vemos a nivel astrológico, sino también estaban cerquita en latitud, de modo que estaban muy pegaditos Júpiter y Saturno, creando un combo bastante bello a la vista, por cierto. No sé si recordáis haberlo observado en el momento, ¿no? Entonces, ya de por sí es una conjunción particularmente llamativa, también en su expresión visible, ¿no? Los cuerpos celestes, Júpiter y Saturno, se juntaron muchísimo, creando un espectáculo que desde luego resaltaba también esa atención, ¿no? que le dedicábamos. Y luego también fue una conjunción muy importante por otro motivo. En su momento dediqué un post bastante extenso a esta conjunción de Júpiter y Saturno porque es una conjunción que se ha venido a llamar la Gran Conjunción en Acuario, que muchas personas han asociado a un evento simbólico que podría ser indicador del inicio de la era de Acuario y demás, ¿no? Bueno, en su momento dediqué un post a todo esto. Yo no soy muy fan de hablar de la era de Acuario porque no sé hasta qué punto nos aporta una visión aterrizada o no sé en qué punto nos ayuda, ¿no? Pero bueno, para gustos colores también. En su momento ya le dedicamos un post bastante extenso a eso y simplemente recordar, ¿no? que esta gran conjunción de Júpiter y Saturno, al darse en Acuario, tuvo máxima importancia porque fue la conjunción que dará lugar a toda una serie de conjunciones de Júpiter y Saturno en signos de aire. No sé si os resuena ahora que escucháis esto o si lo estáis oyendo por primera vez y os suena súper extraño, ¿no? En realidad no tiene mucha complejidad, simplemente se trata de que Júpiter y Saturno, como son los cronocrators, se les ha llamado así también, desde la antigüedad se entendía que tenían ese rol de ir marcando el tiempo. Entonces tienen tiempos tan regulares en su forma de avanzar que son uno de los relojes históricos más fiables de los que se ha valido la astrología tradicional desde que hay registro, ¿no? Siempre se ha observado el ciclo de Júpiter y Saturno en conversación como un marcador de tiempo y como tienen tiempos tan regulares, pues ayuda bastante como a alinear el cronómetro o alinear un poco los tiempos de otros ciclos menores que luego están ahí, ¿no? Entonces lo que sucede es que tienen tiempos tan regulares que siempre que hay una conjunción de Júpiter y Saturno se da en un mismo elemento, es como un reloj muy afinado. Lo que pasa es que cada 200 años, debido a un desplazamiento muy lento de esas conjunciones empiezan a darse en otro elemento. De este modo, para que las conjunciones de Júpiter y Saturno recorran los 4 elementos, tienen que pasar 800 años. Pero cada uno de esos cambios de elemento es un hito importante porque implica que todas las cosas que asociamos al ciclo de Júpiter y Saturno, que tienen una naturaleza política, ideológica, organizativa, hacia dónde ponemos nuestra brújula de progreso, es como la rueda de la historia y cómo se mueve con su lentitud pero con su fuerza, es
Eso es lo que viene a representar de alguna manera en síntesis este ciclo de Júpiter-Saturno, y lo que sucede cada vez que cambian de elemento es que de alguna manera nuestra brújula colectiva o nuestra brújula social o la brújula de las lógicas que imperan en nuestros tiempos o las búsquedas que imperan en nuestro tiempo, pues se orientan más a los temas de ese elemento, donde están teniendo lugar las conjunciones de Júpiter y Saturno. Para que os hagáis una idea o para refrescar la memoria a quien ya lo supiera, las conjunciones de Júpiter y Saturno venían dándose en signos del elemento Tierra desde el siglo XIX. Con lo cual, todo lo que tenía que ver con el elemento tierra, como por ejemplo el capital, la propiedad, la gestión económica, los temas de, por ejemplo, la productividad, la acumulación, la reserva de energía, etcétera, todo esto, ¿no? El valor de la tierra, de la propiedad, etcétera, estaba como muy enfatizado y se tendía a medir sobre todo el progreso o el crecimiento en términos de acumulación o de recursos, pero todo como muy tangible, ¿no? Mientras que ahora, precisamente en 2020, iniciábamos este ciclo de conjunciones de Júpiter y Saturno en el elemento aire. El elemento aire es conocido sobre todo por esta tendencia a la desmaterialización, a la reflexión. El aire es un elemento que habitualmente tiene esta función de conectar a personas, conectar ideas, conectar lugares, espacios. Entonces el aire es un elemento mucho más deslocalizado. De este modo hay una tendencia a que haya un desarrollo social y colectivo, sobre todo hacia ese ámbito del conocimiento, el énfasis en el lado humano de las cosas, incluso en la mente, la razón, la tecnología, la globalización, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de ello en su momento, por eso simplemente estoy haciendo como un breve recordatorio, ¿no? Entonces, este cambio de elemento se conoce como la gran mutación y fue lo que sucedió el 21 de diciembre del 2020, cuando Júpiter y Saturno se juntaron por primera vez en mucho, mucho tiempo en ese grado cero de Acuario. Es verdad también, y aquí hago un breve paréntesis para las personas que habéis nacido entre 1980 y 1983 aproximadamente, que las personas que habéis nacido en esos años tenéis en vuestra carta astral una conjunción más o menos abierta de Júpiter y Saturno en Libra, porque esa fue una conjunción excepcional, una especie de conjunción en aire, que empezaba a elaborar algo así como una gradación hasta todo este ciclo de aire en el que ya estamos totalmente metidas, ¿no? Entonces, esa conjunción que tuvimos en los 80 de Júpiter y Saturno sí sucedió en un signo de aire, en el signo de Libra, pero la siguiente, que fue en los 2000, ya fue otra vez en Tierra. Y finalmente la de 2020 ya sí que fue en aire, y a partir de aquí, por los próximos 200 años, es que cuando lo pensamos así da un poco de... intimida un poco también, ¿no? Es por los próximos 200 años vamos a tener conjunciones en signos de aire. ¿Os imagináis todo lo que podrá progresar el conocimiento, el saber, la tecnología, la humanidad, la justicia, las normas, ¿no? La forma de organizarnos socialmente en 200 años de ciclos en aire? Es decir, ahora empieza, digamos, una fase bastante estimulante donde vamos a tener que preguntarnos cosas que creíamos respondidas y mirarlas desde otro lugar. Eso es lo que representa también una gran mutación o un gran cambio de elemento, ¿no? Algo que ya creíamos establecido como una lógica imperante, de repente tiene que darse la vuelta como un calcetín y empezamos de nuevo a hacernos preguntas y buscar de maneras diferentes, ¿no? Nuestra respuesta o lo que sea que nos guía. Es como si estuviéramos a la búsqueda de un nuevo sentido de brújula de alguna manera, ¿no? Puesto que se trata de una gran mutación inmersa también en otros ciclos planetarios más grandes que también apuntan a cambios históricos importantes, es natural que este sea también un tiempo de cierta crisis de significado, una crisis de sentido, donde podemos tener un poco la sensación de que hemos perdido el norte, no solamente a nivel personal, que puede haber mucha incertidumbre y mucha confusión, incluso un poco de miedo, porque hemos perdido un montón de control en los últimos años a nivel biográfico, ¿no? A nivel general, sino que
que también es posible que tengamos la sensación de que hemos perdido el norte como colectivo, como que había cosas que venían funcionando que ahora mismo se sienten totalmente agotadas, pero no tenemos tan claro cuál podría ser la alternativa o cuál podría ser eso que venga, ¿no? a sustituir todo ese universo de preguntas. En lo personal, sobre todo, la tensión que estamos sintiendo ahora mismo entre Júpiter y Saturno, que están haciendo cuadraturas, se podría vivenciar sobre todo como una sensación de encontrarnos inmersas en encrucijadas que nos dividen, que parecen dislocar un poco nuestra intención, donde en algunos momentos queremos abordar un problema desde una estrategia y en otros momentos queremos otra solución o vamos a por otras metas u objetivos, ¿no? Es como si también, por otro lado, cuando miramos a la afuera en búsqueda de referencia, encontráramos todo el rato que las figuras de autoridad o de ejemplaridad a las que habíamos recurrido habitualmente para encontrar guía también se encuentran en crisis. Hay una crisis de legitimidad o de credibilidad en ese tipo de figuras que antes nos habían guiado. Ponemos en cuestión los consejos que antes hubiéramos seguido y también tenemos un poco la sensación de ese vacío de respuestas o ese vacío de verdad o ese vacío de certezas que a lo mejor antes nos hubiera guiado, ¿no? Entonces esto da lugar también a una sensación de que las estrategias que venimos construyendo de años que vienen de atrás, pues también se cuestionan, son dudosas. También hay normas que sentimos que antes seguíamos, que de repente empezamos también a cuestionar, o directamente hay leyes que se sienten caducas o que ya pues establecen un marco orientativo que ya no aplica a una sociedad que cambia rápidamente, ¿no? Una sensación de que todo el aparato del sistema social va muy por detrás de lo que es la velocidad de ciertos cambios que se imponen a toda prisa, ¿no? Por tanto, puede haber también una sensación de vacío o falta de una norma a seguir que también genere un poco de inseguridad, porque eso implica que a nivel individual vamos a seguir una responsabilidad para tratar de responder personalmente a problemáticas que en realidad no nos corresponde a lo mejor responder a cada una de nosotras, ¿no? Es decir, que cuando no hay un marco colectivo claro, pues parece que la responsabilidad de hacer lo correcto o de elegir lo correcto recae sobre nosotras y a veces escoger ahí dentro puede resultar muy presionante, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, imaginad, ¿no? Saturno tiene mucho que ver también con la profesión o con el trabajo. Imaginad que tenéis que hacer un trabajo de mucha responsabilidad, pero no tenéis una guía clara acerca de cómo afrontar un problema que jamás habéis encontrado antes. Pues eso implica que a título personal vais a tener que desarrollar una respuesta ante eso, con toda la responsabilidad que ello implica, ¿no? Entonces puede haber un poco esta sensación de que hay una falta de guías o una falta de ejemplos o una falta de precedente y que por tanto eso pues, nos hace sentir también a veces como que estamos adentrándonos en un camino muy nuevo, muy complejo, en el que a lo mejor nos faltan conocimientos o nos falta experiencia para poder saber realmente hacia dónde estamos yendo o hacia dónde estamos remando, ¿no? También en este mismo sentido hay muchos cuestionamientos y contradicciones internas, especialmente a nivel de conflictos éticos o morales. Yo estoy segura de que con la cuadratura de Júpiter y Saturno, más de una de las que me estáis escuchando habéis pensado recientemente si es ético o es adecuado aproximaros a ciertas cosas de una determinada manera, ¿no? Por ejemplo, ¿es adecuada la lectura que yo estoy haciendo de esta situación? ¿Es ética esta postura que yo me estoy disponiendo a tomar? Es decir, hay mucha duda porque está como ese vacío de referentes o esta sensación de que los referentes que ya hay pues son absolutamente frustrantes o carentes de esa capacidad de inspirarnos que a lo mejor antes sí habían tenido. Esto, por ejemplo, a nivel político también se ve. Hay muchas personas que también se sienten huérfanas de partido político, en el sentido de que aquellos grupos sociales que antes nos hubieran inspirado o habrían marcado dirección, de repente también son sometidos a una criba en la que no salen tampoco de una forma muy gloriosa, ¿no? Es decir, que también hay un poco
poco de juicio social y desesperanza con ese Saturno en Piscis, ¿no? De decir, jolín, de repente cuando voy a buscar contribuir de alguna manera a ese universo social, encuentro que hay un montón de cosas que hacen aguas y no sé demasiado cómo buscar encaje ahí, ¿no? También naturalmente puede haber una mayor dificultad para justificar o seguir lógicas y discursos que sentimos que ya están agotados, o incluso también sentir mucha presión por encontrar otras claves o por dar un giro a nuestro sentido de brújula, porque a fin de cuentas con Júpiter en cuadratura a Saturno hay muchísimas ganas de crecer, pero lo que pasa es que cuando queremos ir a por ese progreso, a por ese crecimiento, encontramos que hay mil limitaciones o que cada vez que queremos dar un paso estamos arrastrando esa bola de metal. Es una imagen que también encaja mucho con esta cuadratura en particular que estamos teniendo ahora entre Júpiter en Géminis y Saturno en Piscis, ¿no? Piscis, sabéis que tiene mucho que ver con las cárceles y prisiones, también con el imaginario, y Júpiter pues muchas veces representa también un camino, ¿no? Júpiter en Géminis es como ese camino que nosotras vamos a andar y estamos en medio de la encrucijada. Pues imaginad de repente esta viñetita de cómic, ¿no? En la que cuando intentamos dar un paso adelante, pues tenemos como esa bola que sale en los dibujitos animados de los viejos prisioneros que salían con esos uniformes de franjas blancas y negras, ¿no? Que avanzaban con esa bola de metal como una especie de lastre, ¿no? Bueno, pues Júpiter en cuadratura a Saturno en estos signos se podría sentir un poco así, ¿no? Tengo que escoger camino, pero madre mía, qué agotamiento, porque elija el camino que elija, me va a costar un montón arrastrar todo esto que estoy cargando y que no puedo soltar ahora mismo o que creo que no puedo soltar, ¿no? Luego ya veremos también que en estas cuadraturas hay diferentes momentos bastante clave donde efectivamente creo que sí se va a dar ese momento en que reconozcamos que podemos soltar esa bola de lastre, podemos soltar ese peso, ¿no? Porque Saturno además se está acercando cada vez más a Neptuno y eso no es baladí, esto está hablando de la posibilidad de que renunciemos de algún modo a algo que nos está pesando o que nos está limitando excesivamente. Lo que pasa es que vamos a necesitar mucho tiempo y mucha paciencia para poder resolver toda esta ecuación de Júpiter-Saturno, ¿no? También tenéis, recordad, otro post que dediqué en su momento a Saturno en Piscis y Neptuno en Piscis y cómo van a estar haciendo conjunciones por si lo queréis ver, porque eso va a estar plenamente operativo mientras también se va resolviendo el tema de esta cuadratura de Júpiter-Saturno. Es decir, Saturno se va a ir acercando a Neptuno, van a hacer conjunción en Piscis, van a hacer también conjunción en Aries y todo este tiempo se va a estar desarrollando también esta historia que estamos desarrollando hoy, que es la cuadratura entre Júpiter y Saturno, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos ido hablando un poco de cómo puede sentirse esta cuadratura y ahora me gustaría hablar de lo que es el ciclo de Júpiter y Saturno en sí mismo y en particular de este ciclo. Sabéis que Saturno y Júpiter vienen a ser arquetipos antagonistas. Lo que pasa es que ambos participan de esta atmósfera social y colectiva que hemos venido describiendo, ¿no? Mientras Saturno esgrime ese lema de que más vale malo conocido que bueno por conocer, porque es un planeta bastante conservador, al que le gusta tener el control o hacer aquello que ya sabemos que funciona, Júpiter tendría el lema contrario de que parece que el pasto siempre está más verde en otro lugar y eso genera pues un choque de lógicas o un choque de estrategias de donde viene esta contradicción interna de la que hemos estado hablando, ¿no? Saturno tiene una dinámica imaginad pues como de cerrar un puño o de estrujar o encorsetar algo, ¿no? Saturno cierra, contrae y también con ello concentra energía en algo hasta materializarlo, ¿no? Saturno tiene que ver con ese esfuerzo o esa fuerza que hace falta para pues que algo tome forma, para que algo tome cuerpo. Mientras que Júpiter, por el contrario, tiene una dinámica como más flexible, como podría ser la dinámica de un gas
que se extiende en el espacio. Es algo que abre, que expande y que también tiende a potenciar grandes visiones o incluso una percepción como más panorámica de aquello que tenemos delante, ¿no? De este modo se asocia, por ejemplo, a Saturno con el universo de lo tangible, mientras que Júpiter se puede asociar mucho más al universo de las creencias, de la sabiduría, de la fe o del conocimiento. También Júpiter tiene un carácter mucho más simbólico, mientras que Saturno pues tiene un carácter mucho más palpable, ¿no? En este sentido, Júpiter y Saturno en cuadratura o en oposición, que son aspectos tensos, muchas veces se encuentran a disgusto el uno con el otro porque están potenciando cosas como muy diferentes en distintos lugares de nuestra carta. Júpiter podría decir perfectamente que Saturno es aburrido, es cenizo, es gris o que es como de roca, ¿no? Que es insensible, que es como algo muy difícil de inspirar, de conmover, de motivar, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista, ¿no?, de lo que representa Júpiter, esa área donde está transitando Saturno pues se percibe como aburrida o como que hay algo muy pesado, un lastre, mientras que si lo vemos a la inversa, Saturno, desde el punto de vista de Saturno, se podría decir que el área de nuestra carta por donde transita Júpiter es un área donde nos falta de alguna manera humildad y realismo o donde tenemos confianzas infundadas que hacen peligrar las bases de lo seguro, especialmente que hace peligrar pues la tradición o aquello que ya sabíamos controlar o aquello que ya sabíamos hacer. Es como que se encuentra en jaque por esas aspiraciones de grandeza jupiterianas, ¿no? Desde el punto de vista de lo saturnino, también puede haber una percepción de que las supuestas verdades y promesas jupiterianas andan faltas de rigor. Comento esto de cómo vería un planeta a otro, porque es frecuente que cuando hay cuadraturas, dependiendo de la atmósfera social en la que nos encontremos, tendemos a asumir un poco uno de esos roles, ¿no? Posiblemente, si os paráis a pensarlo, aunque con matices, de forma más sutil, ¿no?, probablemente, pero posiblemente veáis que en determinados grupos de personas podéis estar ahora mismo tal vez identificándoos más con esa posición de Saturno, de ser esa persona como más sólida, más congruente, que busca un cierto rigor a la hora de aproximarse a la realidad, ¿no?, o de considerar las circunstancias, o que es una persona pues que va más del lado de la responsabilidad, del compromiso, o viceversa, ¿no? Puede haber también otros círculos sociales, otro tipo de relaciones donde de repente vosotras seáis más afines a eso que representa Júpiter, ¿no? Pues esa persona que siempre aspira a hacer crecer algo más o que busca inspirar al resto de personas o motivarlas para que vean más allá. Es decir, que dependiendo del momento en que nos encontremos, de todo este largo proceso de la cuadratura, que, bueno, la cuadratura de Júpiter y Saturno sabéis que se va a hacer sentir por lo menos durante todo este próximo año, ¿no? Todo el tiempo prácticamente que Júpiter está en Géminis y un poquito del tiempo de Júpiter en Cáncer también, hasta bien pasada la mitad del 2025, vamos a estar inmersas en esta cuadratura. Lo que pasa es que habrá momentos más vibrantes que otros, ¿no? Habrá momentos en que parezca que está como más apagada o más en un segundo plano y momentos en que parezca realmente tener todo el protagonismo, ¿no? Entonces, durante todo este tiempo, pues iremos también seguramente habitando estos dos arquetipos en contradicción de formas alternas, hasta que de alguna manera logremos hallar algún tipo de síntesis, ¿no?, o algún tipo de entendimiento entre esas dos funciones, Júpiter-Saturno. Pero bueno, a pesar de que ambos proponen energías y dinámicas que son tan contrarias, también es verdad que ambos tienen mucho más en común de lo que cabría suponer, porque al fin y al cabo, como hemos visto ya, son dos planetas sociales y comparten ese difícil cometido de articular esos ciclos sociales e históricos en sus danzas de 20 años, ¿no? De hecho, como os comenté antes de que se descubrieran Urano, Neptuno y Plutón, la astrología tradicional, la astrología premoderna, antes del siglo XVIII,
tomaba esos ciclos de Júpiter y Saturno como una de las grandes referencias para trazar ese destino de los pueblos, ¿no? Por eso también son planetas que se asocian mucho a la ley, a la autoridad, también el ritmo de cosechas, políticas, liderazgos, ¿no? También, como tienen mucho que ver con las generaciones, también se han asociado los ciclos de Júpiter y Saturno en la tradición, ¿no? Con cambios de monarca, por ejemplo, ¿no? Es un cambio en esa persona que se elige como legisladora, pero también como ejecutora de la ley, ¿no? Entonces, esto también a nivel interno, cuando lo trasladamos metafóricamente, ¿no?, a lo que sería nuestro universo interno, pues entendemos también que en esas contradicciones internas que ahora mismo podamos tener, es como que hay una especie de debate donde estamos intentando marcar esa tendencia o marcar un poco la pauta para el camino que habremos de seguir más adelante, ¿no? Pero con esta sensación de que se aproxima algo así como un cambio de norte o un cambio en nuestro sentido de liderazgo o en el sentido de dirección que queremos seguir, ¿no? Al fin y al cabo, la cuadratura de Júpiter y Saturno en especial se puede entender como una contradicción creativa, donde esa tensión nos sirva también para encontrar algo más significativo, ¿no? El compás de estas cuadraturas se relaciona con tendencias políticas e ideológicas, como hemos visto. Es posible que aquí más de una estemos replanteando muchas cosas a nivel de valores, a nivel de ideología, ¿no? O también incluso replanteando cuál es la relación entre la ideología y luego las consecuencias sociales o la forma en que se aplica socialmente esa ideología. Eso también es algo muy típico de esta cuadratura. Puede haber una sensación muy frustrante de que a lo mejor algo a nivel de ideas sí parece funcionar, pero luego a la hora de aplicarlo en la vida real, pues parece increíblemente frustrante o no termina siendo exactamente como se había previsto, ¿no? Lo que puede llevar de nuevo a cuestionar, ¿no?, esas supuestas premisas desde las que luego buscamos crear realidad, ¿no? Aquí las preguntas también serían si conviene más conservar o innovar. Si pesa más el afán de crecer o el de consolidar. En nuestra área Piscis ahora mismo está esa tentativa de conservar, consolidar, ¿no?, retener, aguantar, mientras que en nuestra área Géminis, donde está Júpiter, hay ganas de innovar o de crecer o de ir más allá, ¿no? También podríamos preguntarnos si damos más legitimidad en este momento a la tradición o a las nuevas fórmulas. En este sentido, el choque generacional está servido. Especialmente tengamos en cuenta que ahora mismo a nivel colectivo pues hay un fenómeno social bastante curioso, que es que la generación de las personas que tiene a Plutón en Leo y la generación de las personas que tienen a Plutón en Escorpio ahora mismo están en plena lucha de poderes con ese tránsito de Plutón entrando en Acuario, porque Plutón en Acuario está activando el Plutón de estas dos generaciones que a menudo pues, se relacionan, ¿no?, con la generación millennial de Plutón en Escorpio y la generación boomer de Plutón en Leo, que a menudo tienen choques también bastante fuertes, ¿no? Y que tienen que ver pues, también con una dinámica de incomprensión mutua y luego pues, relaciones de poder vinculadas con el patrimonio, con la riqueza, el lugar o la representación a nivel social, ¿no? Entonces, digamos que también este ciclo de Júpiter-Saturno tiene que ver de alguna manera con la percepción de que hay una generación del ayer que tiende a ser esta generación de Plutón en Leo, en cierto modo, que está entrando en un ciclo de agotamiento. Esto, por ejemplo, lo vemos con Biden y todo lo que está sucediendo en las elecciones de Estados Unidos. Cuando Biden hizo aquella famosa entrevista a partir de la cual empezó a cuestionarse su liderazgo en el partido, fue justamente cuando, si no me equivoco, Saturno entró retrógrado en Piscis a finales de junio.
Entonces ahí se empezó a decir que si era mayor, que si ya no estaba capacitado para ese puesto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay una sensación, incluso, ¿no?, a nivel colectivo, un debate social, de que hay muchas personas que habían retenido el poder durante muchísimo tiempo que ahora ya están entrando en una fase de agotamiento, bien sea un agotamiento a nivel de imagen, bien sea una sensación de que no pueden ellas mismas retener por mucho más tiempo el esfuerzo que supone estar todo el tiempo en esa picota mediática o en ese lugar de responsabilidad y trabajo, ¿no? Entonces, este ciclo de Júpiter-Saturno también tiene mucho que ver con este debate social, ¿no? Porque hay generaciones que están cansadas de mantener el tipo en ciertos puestos de poder, pero que continúan reteniéndolo, llevando a su agotamiento ciertas cosas o impidiendo de alguna manera la evolución natural o el relevo natural de generaciones a nivel de puestos de poder o reconocimientos o lo que fuera, ¿no? Es decir, yo simplemente no estoy defendiendo una postura u otra, simplemente estoy señalando que es muy interesante que se haya dado este debate social y colectivo precisamente con Plutón en Acuario activando a ese Plutón en Leo de la generación Boomer, ese Plutón en Escorpio de la generación Millennial, y también mientras Saturno en Piscis y Júpiter en Géminis han estado también haciendo chocar de alguna manera esas lógicas generacionales, ¿no? Entonces, este tema generacional va a ser muy importante. Así que este tema, ¿no?, de si damos más legitimidad y si damos nuestro voto de confianza a la tradición o a fórmulas más novedosas, es uno de los grandes dilemas que a nivel colectivo se ven reflejados también en esta cuadratura, ¿no? Luego también podemos preguntarnos si apostamos más por apuntalar la muralla defensiva o por confiar y salir a cielo abierto. Esto también, ¿no?, es muy complicado afrontar este tipo de decisiones, especialmente cuando tenemos una responsabilidad aparejada a ello. ¿Qué me conviene más? ¿Seguir por donde estoy, mantenerme o apostar por expandirme y cambiar? Si yo opto por una de estas dos soluciones en un momento inadecuado, puede ser fatal para aquello que me propongo promover o aquello que me propongo consolidar o aquello que me propongo hacer progresar. Entonces, esto tiene que ver también un poco con esa necesidad de resolver un dilema esencial relacionado con el afán constructivo del ser humano, ¿no? ¿Qué me toca? ¿Apuntalar, defender, mantener la plaza o expandirme, ir más allá, ir a la conquista de una nueva aventura? Eso es un poco el gran dilema que está ahí, ¿no? En cualquier caso, vamos a decir que bajo este choque celeste que están haciendo Júpiter y Saturno, estamos creando entre todas las personas algo así como una visión o una dirección de progreso y también una expresión creativa de este tiempo que nos ha tocado vivir. Habrá personas que opinen A, otras que opinen B, habrá direcciones que chocan, contradicciones, debates, discusiones, pero al final lo que se debate con este ciclo que está activo ahora mismo es cuál va a ser nuestro legado para el futuro, qué tipo de sociedad, qué tipo de mundo vamos a crear para futuras generaciones también, ¿no? Y luego, por otro lado, como hemos visto, en lo personal, esta cuadratura nos motiva a reinterpretar la realidad en la que vivimos, a reconocer esos cambios que vertiginosamente han transformado nuestras circunstancias y a redefinir de alguna manera qué lugar vamos a ocupar en esa realidad que se encuentra en pleno cambio, ¿no? También este ciclo nos insta a hacer acopio de nuestra sabiduría y experiencia para adaptarnos mejor al mundo en el que vivimos. Júpiter nos aporta esa sabiduría, esa integración de experiencias vividas para encontrar nuestro aprendizaje, ¿no?, o nuestra guía interna, mientras que Saturno nos da esa experiencia vivida y lo que aprendemos a nivel de la práctica, ¿no? Y todo ello para adaptarnos mejor a este mundo en el que vivimos. Recordemos que además en esta ocasión es una cuadratura en signos mutables, así que aquí estamos hablando de la necesidad de encontrar una nueva lógica para adaptarnos mejor al mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Y también para tener una estrategia a futuro que nos funcione mejor que aquella que ya traíamos de atrás, ¿no? Pero también estos planetas
No hay que olvidar que también nos legitiman para intervenir en el mundo y dejar nuestra huella, para poner nuestro conocimiento o nuestras capacidades al servicio de algo que sea trascendente o que sea significativo. Es esto también, ¿no? La capacidad que tenemos como sujetas históricas de intervenir en este mundo que nos rodea, intervenir en las circunstancias que nos circundan y apostar también por dejar huella en aquello que nos parezca significativo o trascendente. Así que también se trata como de volver a creer en que es posible crear algo así como un mundo en el que nos sintamos parte, ¿no? Luego, por otro lado, claro, hay una sensación, especialmente desde 2020, que es cuando inició este ciclo de Júpiter-Saturno que estamos viviendo ahora, de estar viviendo tiempos históricos, efectivamente. Bueno, pues es verdad que los tiempos históricos pasan por nosotras, pero también nosotras le pasamos al mundo, también nosotras estamos aquí creando historia y eso es algo a considerar ahora, sobre todo que esta cuadratura de los cronocratos de Júpiter y Saturno es una cuadratura creciente, que es la cuadratura en la que afirmamos, rompemos la inercia o la tendencia previa para abrir camino a algo más, ¿no? En este sentido, me gustaría ahora mostraros un diagrama donde vamos a ver también las fechas y las zonas de la carta donde estará desarrollándose este ciclo de 20 años de Júpiter y Saturno. Esto nos va a servir sobre todo para contextualizar un poco el significado de estas cuadraturas que estamos viviendo ahora este año, para entenderlas también en ese plano mayor, ¿no? Cómo encajan estas cuadraturas dentro de esa historia de 2 décadas en la que estamos inmersas desde el 2020, ¿no? Vamos allá. Bueno, en este diagrama he puesto en estos circulitos de colores todos los puntos en los que Júpiter y Saturno van a estar cuando estén perfeccionando aspectos dinámicos entre ellos. Sabéis que los ciclos planetarios comienzan cada vez que esos dos planetas hacen una conjunción y luego el planeta que es más rápido, en este caso Júpiter, continúa avanzando, alejándose del primero, hasta formar una primera cuadratura creciente, que es la que estamos viviendo ahora. Por primera vez desde la conjunción que hicieron ambos en 2020, han vuelto a encontrarse con un aspecto dinámico y eso quiere decir que ahora es cuando ese ciclo está empezando a desarrollarse y está despuntando. Es como si de alguna manera en 2020 hubiéramos sembrado una semilla con esa conjunción de Júpiter y Saturno en el grado 0 de Acuario ahora, unos años después, cuando Júpiter y Saturno hacen por primera vez un aspecto tenso, pues estaríamos viendo cómo esa semilla se desgarra para empezar a echar ese primer brote, ¿no? Empezamos a ver su primera expresión o su primera manifestación. No es tampoco que se dé por sí misma, aunque obviamente hay cosas que se dan y que podemos observar, sino que también el hecho de que sea una cuadratura creciente implica que hay un cierto grado de voluntad o energía que personalmente invertimos en empujar adelante ese proceso. Así que la cuadratura no es un tipo de aspecto del que seamos receptoras, sino más bien que somos ese agente de cambio, ¿no? Que pone energía en empujar adelante esos procesos para empezar a ver esos brotes. Así que, por ejemplo, siguiendo con esta lógica, ¿no? Si en diciembre del 2020 vosotras teníais en mente alguna idea, algún proyecto, algún plan, algún propósito, si estabais tomando contacto por primera vez con algún conocimiento especializado o con algún equipo de trabajo o con algún grupo de amistades, de repente es posible que de alguna manera ahora haya como una especie de nueva fase donde es preciso invertir energía en ello para desarrollarlo o para reorientarlo, ¿no? Así que se trata también de que aquí cada una pues intente recordar en qué estaba ese 21 de diciembre del 2020. Tampoco tiene que ser ese día en concreto, pero sí en qué estábamos en torno a ese cambio de año del 2020 al 2021. A nivel colectivo, por ejemplo, este día del 21 de diciembre fue significativo porque en ese momento, esas semanas, estaba discutiéndose el tema de la vacunación. Fue un
un momento en el que nuestra relación con la pandemia y con el coronavirus pues experimentó un cambio, se generó mucho debate social al respecto y empezamos a escuchar también discursos que hubiéramos creído imposibles unos años atrás, como discursos negacionistas o, en fin, ¿no? Muchas cosas que se decían y que generaban también pues, muchas cámaras de eco a nivel de ideas en redes sociales, ¿no? Es decir, tuvimos una conjunción en Acuario. Es lógico que hubiera un montón de información que chocaba, ¿no? Es como cuando las nubes chocan entre sí y escuchamos todos esos truenos. Bueno, pues fue un poco así, ¿no? Aunque cada una pues también tendrá su visión de lo que ocurría y bueno, pero digamos que ese final del 2020 fue un momento muy importante porque fue un momento en el que temas como el progreso humano o la apertura o el cierre o la libertad y el control pues parecían estar en pleno debate, ¿no? Ahí sembrábamos, digamos, este proceso el 21 de diciembre del 2020 y ahora, en agosto del 2024, vivimos esta primera cuadratura creciente. Esta cuadratura se va a desarrollar en 3 momentos. Vamos a tener una cuadratura exacta ahora, el 19 de agosto del 2024, que se va a dar en el grado 17 de los signos mutables, con Júpiter en el grado 17 de Géminis y Saturno en el grado 17 de Piscis. Luego vamos a tener una segunda cuadratura el 24 de diciembre del 2024, en este caso en el grado 14 de Géminis y Piscis. Y finalmente, el 15 de junio del 2025, vamos a tener una tercera y última cuadratura exacta de Júpiter y Saturno, pero ya en signos cardinales, porque ya el 10 de junio del 2025 Júpiter entra en Cáncer y en mayo ya Saturno había entrado en Aries. Entonces, para el 15 de junio del 2025, Júpiter y Saturno resolverán estas cuadraturas con esa tercera y última cuadratura, pero ya en signos cardinales, lo que sin duda nos está hablando pues de un patrón en donde vamos a estar ahora en agosto y luego en diciembre sumidas en grandes dudas y encrucijadas, probablemente resolviendo una situación complicada de formas distintas, con una especie de respuesta temporal en agosto y otra respuesta temporal en diciembre, que luego finalmente de cara a junio del 2025 nos lleve ahí sí a tomar alguna decisión un tanto renovadora o arriesgada. Luego veremos también cada una de estas cuadraturas para centrarnos en ellas, pero ahora que estamos haciendo esa visión del ciclo al completo, vamos a seguir un poquito adelante en el tiempo para entender hacia dónde va todo esto, ¿no? Aunque luego veremos cada una de esas cuadraturas que vamos a tener entre 2024 y 2025 por separado para que podáis entenderlas mejor. Después de la cuadratura, la siguiente fase de un ciclo planetario a nivel de tensiones es la oposición. En la oposición tenemos a los 2 planetas frente a frente en signos opuestos y es cuando de alguna manera podemos comprender cuál es el efecto, cuál es el resultado, cuál es la culminación de todos estos procesos que venimos viendo desenvolverse desde que inició el ciclo. En este caso, la oposición de Júpiter y Saturno se da unos 10 años después de la conjunción, es la mitad del ciclo y esto quiere decir que se va a dar entre 2029 y 2031. En este caso vamos a vivir hasta 5 oposiciones exactas de Júpiter y Saturno. La primera de ellas es el 22 de diciembre del 2029 y se da con Júpiter en Escorpio y con Saturno en Tauro, que es muy interesante, ¿no? Porque vemos una culminación que tiene muchísimo que ver con temas de productividad y economía, en este eje de lo económico, de los valores, de la gestión, también de la relación con la naturaleza, temas de supervivencia, biodiversidad, ecosistema, todo eso seguramente esté ahí, pero también, por supuesto, temas de desigualdad, economía, dignidad, integridad, en fin, ¿no? Digamos que
Primero hay una serie de culminaciones en ese eje de Tauro y Escorpio, que va a ser interesante ver hacia dónde van. Eso será en 2029. También en 2030 vamos a tener otra oposición en este eje de Tauro y Escorpio. Y luego ya vamos a tener oposiciones también en el eje de Géminis y Sagitario. Pero de forma interesante, como veis, para cuando culmine este ciclo en este eje mutable, vamos a tener a Saturno en Géminis. Es decir, ahora mismo estamos teniendo a Júpiter en Géminis, pero este ciclo va a culminar también con Saturno en Géminis. Lo que nos dice que, de alguna manera, esas ideas medio arriesgadas, alocadas, cuestionables, esos tanteos, esas encrucijadas que ahora nos proponemos, van a encontrar su momento de la verdad, probablemente una vez que en 2030 sea Saturno el que elabora esta oposición, esta culminación de ciclo, estando en Géminis, ¿no? Eso que estamos ideando ahora en nuestra zona Géminis, va a encontrar, digamos, un momento de testeo, de bajar a la realidad, bajar a tierra, con la culminación de este ciclo entre 2030 y 2031. Así que también, si estáis pensando en algún plan, alguna cosa a la que os estéis preguntando si aventuraros o no, pues seguramente también de aquí a 2030 haya un periodo en el que haya alguna oportunidad de ir consolidando o abriendo cauce para ello, ¿no? También, de alguna manera, puede ser que si estáis pensando en alguna posibilidad ahora en la que el paso del tiempo sea importante, por ejemplo, algo en lo que si no lo hacemos ahora va a ser difícil que podamos hacerlo en 5 o 10 años, también esto de lo que nos estaría hablando es de que estas opciones o posibilidades que ahora nos estamos planteando para crecer con Júpiter en Géminis, posiblemente encuentren como ese último granito de arena cayendo, digamos, con Saturno en Géminis en torno a 2030-2031, ¿no? Es como que ese reloj de arena ya dice, vale, hasta aquí ha estado la ventana de oportunidad para crecer de este modo o para hacer esto o para implementar esta aventura. Luego ya a partir de ahí empezaremos a tener seguramente otro tipo de lógicas, otro tipo de planes, otro tipo de desafíos, ¿no? Entonces, en cualquier caso, veremos cómo de cara a 2030 llegamos al final de esa fase creciente del ciclo, llegamos a un punto de culminación y ahí posiblemente veremos bastantes resultados. Será muy interesante también ver qué tipo de debates sociales y discursos, políticas, liderazgos hay en el mundo en torno a 2030, porque también vamos a estar teniendo en todo este tiempo ese tránsito de Urano por Géminis, además, ¿no? Y luego vemos que también va a entrar Saturno en Géminis. Entonces, esto es interesante porque creo que nos encontramos a las puertas de un periodo súper estimulante a nivel de consolidación de ideas, tecnologías, formas de comunicarnos, formas de transportarnos también. Puede que haya incluso emergencia pues, de nuevos discursos, nuevas disciplinas del conocimiento o, en fin, ¿no? La verdad es que la imaginación se presta bastante a este proyecto a futuro que están marcando estos indicadores. Pero sin duda en nuestra zona Géminis podemos esperar grandes descubrimientos. Si tenéis algo en Géminis, creo que va a ser un área que os va a sorprender un montón estos próximos años. Primero porque Urano va a estar por ahí y luego porque también veremos la culminación de este ciclo con Saturno en esa área y con Júpiter enfrente, en su propio signo, en Sagitario, súper fuerte, ¿no? Entonces este eje de Sagitario-Géminis va a estar bastante activo en relación a lo que es este ciclo de Júpiter y Saturno, ¿no? Después de este momento de culminación, en torno a 2030, la siguiente fase dentro de este ciclo son las cuadraturas decrecientes, es decir, ya Júpiter sigue su avance y se dibuja de nuevo una cuadratura entre Júpiter y Saturno, pero ya es la última cuadratura antes de
el cierre del ciclo. Entonces, pues equivaldría, digamos, si lo trasladamos a las lunaciones, es como el momento de cuarto menguante, ese momento en que ya se acerca, digamos, el cierre del ciclo, ¿no? Entonces es un momento de integración, de entender realmente qué ha pasado, cómo hemos llegado a desarrollar lo que hayamos empezado a desarrollar, y es un momento también en el que madurar y cosechar un poco los aprendizajes después de todo este ciclo, ¿no? En este caso, estas cuadraturas se van a dar nuevamente, ¿no? en signos que ya han sido visitados por Júpiter y Saturno en este ciclo. En este caso, el 25 de abril del 2035 habrá una cuadratura entre Júpiter en Aries y Saturno en Cáncer, solo que en esta ocasión la estarán haciendo en el último grado, ¿no? de Aries y Cáncer. Si os fijáis, esto es un paréntesis, que no me apetece tampoco liar demasiado, pero hay un montón de cosas que podríamos decir sobre esto, ¿no? Sobre todo no quiero liar para que no suene demasiado técnico todo, pero en principio es interesante porque si os fijáis, ahora en 2025 vamos a tener una cuadratura de Júpiter y Saturno en el primer grado de Cáncer y Aries. Y la cuadratura decreciente, que es como el momento paralelo a este, pero ya de cierre. Ahora estamos como empujando una apertura y luego en 2035 estaríamos como empujando un cierre, una conclusión, ¿no? Con la cuadratura decreciente. Entonces, en la cuadratura decreciente veremos a Júpiter y a Saturno activando el último grado de Aries y Cáncer. Entonces, esto es interesante, ¿no? Porque son los mismos signos, solo que una cuadratura es de apertura, de inicio, en ese grado 1, creciente, mientras que la otra es de finales, en ese grado 29 y además decreciente, ¿no? Entonces también veremos ahí seguramente un momento bastante especular de lo que nos estemos planteando ahora. Podríamos esperar que algo que nos estemos planteando ahora en 2024, 2025, tenga también algún paralelismo importante con algo que nos estemos planteando impulsar 10 años después, en 2035. Entonces, de repente también, claro, cuesta un poco, ¿no? Imaginar ciclos tan grandes de tiempo en nuestra vida. Pero bueno, también podemos hacer un ejercicio de visualización y de reflexión, ¿no? Entendiendo que siempre la vida nos sorprenderá y que cuando llegue 2035 seguramente pensemos que ahora pues no teníamos ni idea, ¿no? de lo que íbamos a estar viviendo, porque será también un momento bastante revolucionario con un montón de cambios de por medio, ¿no? Y luego ya habrá otras cuadraturas, esta vez en el eje de Tauro y Escorpio también, ¿no? Así que también tendrán pues una cierta implicación a nivel práctico. Y finalmente todo este ciclo terminará en 2040, cuando el 31 de octubre del 2040 Júpiter y Saturno se junten en el grado 17 de Libra. En el grado 17 de Libra es donde vamos a estar cerrando todo este ciclo que tenemos ahora. Entonces, no sé si en vuestra carta ese grado pues también está activando algo interesante, pero en principio es un poco hacia donde van a confluir estos esfuerzos o hacia donde van a confluir estos procesos, ¿no? También he hecho este diagrama con estos puntitos para que intentéis identificar en vuestra carta esas zonas que están más activas. Porque aunque no se van a activar todas a la vez, sí es verdad que estos tránsitos de Júpiter y Saturno van a tener como un hito en esos puntos donde van a estar perfeccionando esas relaciones, ¿no? Entonces, como veis, prácticamente toda el área Piscis, Aries, Tauro, Géminis va a estar súper activa, también Cáncer, Leo. Entonces, si os fijáis, es básicamente todo ese tramo de Piscis a Leo, ¿no? Todos esos signos pues van a estar activos. Buscad qué hemisferio de vuestra carta es ese. Porque, por ejemplo, si yo tengo ascendente Acuario, pues ya puedo ver que todos estos hitos de Júpiter y Saturno van a estar afectando especialmente a la parte de abajo de mi carta. Ya sé que me va a afectar sobre todo en un plano más personal, más de cómo yo me arraigo a la vida, que
relaciones tengo con mi entorno, con aquello que tengo alrededor, mi circuito local, ¿no? Conmigo misma, etcétera. Mientras que, por ejemplo, si yo tengo un ascendente en Leo o en Virgo, pues todo este ciclo me va a estar afectando a la parte de arriba de mi carta. Con lo cual va a ser un ciclo que sobre todo va a tener que ver con la proyección profesional, el buscar mi lugar en el mundo, marcar pues mi impronta, ¿no? Tener pues una imagen pública o desarrollar alguna posición social o algún logro, es como más orientado a la afuera, ¿no? Entonces, depende de cómo afecte en vuestra carta estas áreas, pues también podéis encontrar una lectura más personal y más general, porque a veces también, claro, ocurre que hay tantos datos que empezamos a pensarlo tan al milímetro que nos abruma, ¿no? Entonces también es interesante a veces hacer este tipo de lecturas como más genéricas. Pasando a la gran pregunta que me hacéis siempre, ¿a quién afecta más? Bueno, naturalmente, hablando ya de lo que es la cuadratura en sí misma, ¿no? Esta cuadratura afecta más a aquellas personas que tengáis cúspides como el ascendente o el medio cielo, o bien planetas personales, como por ejemplo el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, sobre todo, ¿no? Pero también incluso quienes tengáis a Júpiter o a Saturno en signos mutables, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, a Júpiter o a Saturno en signos mutables, también se afectan muchas cosas del retorno de Júpiter, el retorno de Saturno, pero ya eso es como rizar un poco el rizo. Habría que ver en cada caso personal pues qué es lo que afecta, ¿no? Pero, por ejemplo, si tenéis más de 30 años y tenéis a Saturno en signos mutables, pues seguramente sea un momento muy importante también a nivel de resolución de decisiones fundacionales que tomarais en torno a los 28 30 años, ¿no? Pero eso ya también pues, depende mucho de la carta que sea, ¿no? En cualquier caso, si tenéis emplazamientos como cúspides o planetas importantes en signos mutables como Géminis, Virgo, Sagitario o Piscis, obviamente esta cuadratura os va a afectar más, muy especialmente la cuadratura que se perfecciona ahora en agosto y también la que se perfecciona en diciembre. Sin embargo, si tenéis planetas o cúspides al principio de los signos cardinales, esta cuadratura os afectará más en 2025. La de junio del 2025 os afectará más. Si tenéis predominancia de signos fijos, en principio no os estaría afectando tanto, pero al final pues siempre cae en algún lado de nuestra carta, ¿no? Y luego también otra cosa que normalmente se pasa por alto y que también es importante es que si en vuestra carta ya hay una conjunción, una cuadratura o una oposición de Saturno y Júpiter, entonces también este ciclo os afectará más, igual que os afectará más cualquier ciclo de Júpiter y Saturno. Seguramente seáis más sensibles o susceptibles a vivir esto en primera persona, siempre que haya algo relacionado con este ciclo, ¿no? Y bueno, eso sería todo en cuanto a esta parte técnica, ¿no? Como veis, es una cuadratura que se da en 3 peldaños, que se da a lo largo de todo un año, pero que tiene un significado y una trascendencia mayor. Dentro de 10 años vamos a acordarnos de este momento y también, digamos que para 2040 seguramente recordemos algo que hemos estado desarrollando entre 2020 y ahora. Entonces, aunque no lo parezca, tal vez ahora mismo estamos creando camino, estamos marcando rumbo. Y esto, desde luego, también da bastante interés al tipo de cosas que nos estemos planteando, aunque luego también se sientan un poco pesadas, ¿no? A veces, como presionantes, porque también tomar decisiones de vida o decisiones trascendentales es complejo, ¿no? Genera también mucha presión, a veces es complicado. Entonces, vamos a ver cada una de estas cuadraturas que vamos a tener este próximo año por separado, para que veáis también en qué consisten un poco estos pasos o estos peldaños que vamos a estar desarrollando.
Bueno, si nos fijamos en la primera cuadratura de Júpiter y Saturno, que se perfecciona el 19 de agosto del 2024, vemos que cae en los grados 17 de Géminis y Piscis. Pero a esta tensión viene a sumarse también la cuadratura que también se está formando entre Venus y Marte en esos signos de Géminis y Virgo, ¿no? Entonces, si os fijáis en el gráfico, veis que está Saturno en Piscis en oposición a Venus en Virgo, y esta oposición se canaliza hacia ese ápex, hacia esa punta de triángulo donde se encuentran Marte y Júpiter juntos en Géminis. Esto es bastante complejo, ya os hablé de ello en el post que dedicamos al mes de agosto. También os he ido hablando un poco de ello en otras redes sociales, en Twitter, en Instagram, pero por sintetizarlo de algún modo, ahora mismo tenemos a Saturno retro, tenemos a Marte incentivando esa expresión de Júpiter. Entonces hay una sensación de urgencia, tal vez, por quitarnos de encima algo que sentimos una carga, y especialmente algo de lo que hemos tenido ya demasiado o en lo que hemos resistido demasiado desde marzo del 2023. Saturno entró en marzo del 2023 en el signo de Piscis, y desde entonces hemos estado lidiando con una sensación de mayor dificultad o mayor pesadez en esa área de nuestra carta. A estas alturas, que Júpiter y Marte están juntos, tenemos algo así como una incendiaria bomba de motivación para tomar decisiones algo drásticas, atrevernos a hacer algo nuevo, tomar alguna iniciativa, empujar adelante algo más atrevido. Entonces, en este momento, en principio, con esta primera cuadratura, es posible que esa tensión de Saturno y Júpiter se resuelva a favor de lo jupiteriano. Es decir, hay una tendencia a decir, quiero cortar con esta carga, esta cadena o esta bola pesada de Saturno, ¿no? ¿Qué sucede? Que es complicado que esa respuesta un poco precoz o un poco urgente termine de resolver los dilemas que estamos planteando, porque puede que sean mucho más estructurales de lo que hubiéramos previsto. Es decir, dar este golpe en la mesa o lanzarnos a este despliegue maravilloso de energía no va a solventar otras cuestiones de base que nos va a llevar posiblemente mucho más tiempo trabajar. Entonces, a pesar de que es un momento en el que tendremos a hacer grandes gestos de autodeterminación o grandes gestos en los que intentamos expresar o dar a entender o comunicar a nuestro entorno nuestra capacidad para actuar o nuestra capacidad para ser un agente de cambio, a pesar de ello, hay cosas mucho más estructurales, internas, que van a reclamar ajuste pausado, y eso puede ser muy frustrante. Hay un enorme deseo de crecer y expandirnos en la zona Géminis, pero tenemos que lidiar con algo que nos está limitando, que puede ser una responsabilidad o un compromiso, ¿no? Aparte de todo esto, otra cosa que se suma es ese factor Venus. Venus en oposición a Saturno está hablando de que hay algo que nos está haciendo sentir poco valoradas, que tiene que ver con compromisos sociales, probablemente, porque la oposición Saturno-Venus a menudo tiene que ver con una sensación de vernos presionadas socialmente o de no estar siendo valoradas como mereceríamos o no estar siendo tenidas en cuenta. En principio es esta frustración de desvalorización o de falta de respeto o de falta de atención o de falta de delicadeza lo que puede estar ocasionando que nos apetezca hacer este gran corte o tomar esta gran decisión aparentemente trascendental. Lo que pasa es que por mucho que intentemos acelerar el proceso de liberarnos de ciertas cosas, es posible que el anclaje emocional a esta situación algo problemática o tensa, pues no sea tan fácil de solventar como simplemente sacudirnos el polvo, ¿no? Entonces, seguramente veamos luego pues, que es preciso un mayor análisis. De hecho, otra cosa también que es un factor súper importante es que la zona Géminis, donde están ahora mismo Júpiter y Marte pugnando por expresarse, está regida por Mercurio, y Mercurio ahora mismo está retrógrado. Entonces, Mercurio retro pues también, ¿no?, nos está diciendo que estas grandes ideas trascendentales o estos grandes cortes o estos grandes comienzos a los que queremos lanzarnos de cabeza, en realidad
van a tener que ser reflexionados una vez más, al menos más adelante, ¿no? Entonces, hasta que no llegue septiembre y Mercurio salga de sombra post-retrógrada, que sale de sombra el 11 de septiembre, en realidad no vamos a estar tan claras al respecto. Así que yo lo que os diría es que, aunque haya muchas ganas de tomar decisiones trascendentales en este momento con esta configuración, esperéis un poquito, por lo menos hasta mediados de septiembre. En ese momento vamos a empezar a tener eclipses en el área Piscis también y empezaremos también a tener una mayor claridad acerca de todo aquello que hemos estado sintiendo o que nos ha estado agobiando o que nos ha estado encorsetando, ¿no? Digamos que para septiembre tendremos una respuesta más sentida, más integrada en nuestro fuero interno, no tan desde ese lugar más mental o vehemente que representan ese Marte y Júpiter en Géminis, ¿no? Entonces, algo que nos disponemos a hacer ahora, casi como una muestra una muestra que dé a entender, ¿no? lo que sentimos o que estamos contrariadas o que hay algo que nos irrita o que no nos gusta, en vez de reaccionar, ¿no? Desde ese lugar de yo quiero dar a entender que no estoy a gusto aquí, pues hay una tendencia que ya en septiembre lo planteemos desde un lugar más integrado o más sentido, ¿no? De qué es lo que yo verdaderamente necesito. Es un lugar distinto para tomar una decisión, ¿no? Entonces, digamos que estos próximos meses tendemos a debatirnos internamente para resolver algún tema que nos conflictúa, ¿no? Y en esto, Marte, Mercurio y Venus están muy involucrados, así que es algo en lo que tendemos a estar también personalmente involucradas. De hecho, vemos también que otra cosa que llama la atención en esta carta es que coincide con una luna llena en Acuario, que es espectacular. Es la luna llena que tenemos precisamente ese mismo 19 de agosto, el mismo día de la cuadratura de Júpiter y Saturno. Tenemos este plenilunio en Acuario, donde el Sol al final de Leo y la Luna al final de Acuario están haciendo cuadraturas prácticamente exactas a Urano. Entonces, esto es muy potente porque hay una reactividad en la atmósfera y desde luego un factor también de rebeldía, de contestar, en fin, hay una, eh, digamos que hay falta de acomodo, ¿no? Es como, ya no voy a tolerar más esto que me tensiona o esto que me conflictúa. Esta luna llena también es muy interesante, pronto os escribiré al respecto, os daré, pues como siempre, ¿no? Una breve nota de esta luna llena, pero en principio es una luna llena que, como veis, pues tiene también cosas que intensifican mucho, ¿no? Por ejemplo, también coincide con el punto medio de la retrogradación de Mercurio. Mercurio y el Sol se juntan justamente unas horas antes de esta luna llena, así que también es una luna llena cargada de información disruptiva que puede potencialmente también motivarnos a reaccionar fuerte, ¿no? Entonces, también el tema de la información que nos llega como una flecha o como un dardo y que nos hace saltar es también un tema muy propio de esta cuadratura, donde Saturno retro puede mostrarse también un tanto incapaz de contener viejos compromisos, ahí donde hay una carga de información o una carga a nivel de sociabilización o de encuentros o lo que fuera, que pueden movernos también bastante a nivel de expectativas o puede darnos una lectura radicalmente diferente de una situación, ¿no? Es como una lectura muy distinta a la que hacemos de ciertas circunstancias y eso nos motiva a dar el salto, ¿no? Esta cuadratura, por tanto, es simplemente introductoria. Es como un primer movimiento que dinamiza algo o que saca de un viejo equilibrio una situación y que a partir de ahí pues, nos motiva a entrar de cabeza en ese conflicto. ¿Qué debería ser? ¿Qué me conviene a largo plazo? ¿Qué tiene más sentido para mí, ¿no? Seguidamente tenemos esa segunda cuadratura de Júpiter y Saturno, pero en esta ocasión, que es la del 24 de diciembre de Nochebuena, Navidad, en esta ocasión va a ser Saturno el que esté retrógrado, mientras Saturno está directo y Júpiter está retrógrado, al revés que la primera cuadratura, ¿no? En la cuadratura que tenemos ahora en agosto es Saturno el que está retro, mientras que la que tenemos en diciembre es Júpiter el que está retro. Esto quiere decir que para diciembre, en principio, yo lo interpreto como que más bien tendemos a ponernos del lado de Saturno. Es como un momento en el que decimos,
vamos a conservar energía, vamos a hacer aquello que sabemos que funciona, X, Y y Z, y vamos a intentar controlar la situación, preservar la energía y tener una estrategia a largo plazo, entregarnos a la paciencia y tener un poco de aguante, ¿no? Mientras vamos resolviendo conceptualmente qué es lo que queremos hacer, ¿no? Porque Júpiter retro también es esto, ¿no? Como un replanteamiento, es decir, bueno, aquello que a lo mejor yo intenté en agosto, que me hizo reaccionar en agosto, a lo mejor ahora lo puedo revisar o puedo ajustar un poco cómo lo he afrontado o cómo lo he integrado. Entonces, en principio, con esta cuadratura de diciembre hay más bien una tendencia a intentar contener todos aquellos cambios que no estén claros, tratando de mantener o preservar un poco el statu quo para apoyarnos también en este proceso que requiere paciencia, este proceso de encontrar camino. Como si quisiéramos facilitarnos de alguna manera las cosas mientras vamos buscando camino. Sabemos que se está fraguando un cambio, pero sabemos que no va a ser para hoy, de alguna manera, ¿no? O por lo menos hay una tendencia a tener como más perspectiva a largo plazo. Claro, ¿qué sucede en este momento con esta cuadratura de diciembre? Que si os fijáis, Marte y Plutón están en oposición y eso implica que estamos lidiando con cosas serias en esa área de el final de Cáncer, el principio de Leo, el final de Capricornio, el principio de Acuario. Venimos lidiando con cosa importante ahí desde octubre aproximadamente. Y todavía se extiende ese proceso de Marte-Plutón hasta por lo menos febrero, incluso mayo del 2025. Es decir, vamos a tener a Marte retrogradando esa área del principio de Leo y el final de Cáncer, como os comenté ya en otro post que también dediqué al respecto, ¿no? A esta retrogradación de Marte. Y por tanto, vamos a tener a Marte detenido en esta área, reclamando también un montón de procesos de ajuste, etcétera, durante un montón de meses, ¿no? Marte en completo va a estar, que si periodo de sombra pre-retrógrada, retrogradación y periodo posterior a la retrogradación, la otra sombra post-retrógrada, va a estar al completo entre principios de octubre y mayo, pues bastante exigente a nivel de atención y de energía. Va a estar todo el tiempo subrayando un montón de cosas que tenemos que arreglar, solucionar, revisar en esa área de final de Cáncer, principios de Leo, ¿no? Con Plutón delante, que eso es súper intenso. Entonces, el contexto del clima astral para esta segunda cuadratura exacta que tenemos entre Júpiter y Saturno de cara a diciembre es bastante denso. Y yo creo que por eso mismo también hay una tendencia en esta segunda cuadratura como intentar preservar en todo lo posible nuestra energía. Es como que ya no planteamos la batalla como algo que se vaya a solucionar con un chasquido de dedos, como sucedía en la primera cuadratura anterior, sino que ahí entendemos ya para diciembre la complejidad de la situación o que es una situación que requiere de estrategia o que va a requerir también de dosificar o gestionar nuestra energía con un poco más de sabiduría, tal vez, ¿no? Entonces, es un momento en el que sentimos que también hay algo tal vez más profundo o más de base en estos cambios que estamos tratando de implementar o en esta ruta que estamos buscando, ¿no? Así que van a ser unas navidades bastante densas, la verdad, bastante complejas a nivel astrológico, ¿no? Hablaremos también de ello más adelante, pero ya veis por la carta en fin, que hay mucho ruido, ¿no? En esta carta hay muchas cosas sucediendo, hay mucha información. También es un momento en el que el eje nodal se encuentra a punto de cambiar de signos. Tenemos también al nodo norte ya en conjunción a Neptuno, aunque todavía no están en el mismo signo. Entonces es un momento también en el que Saturno en Piscis, con ese nodo norte a punto de entrar en ese signo en el que está, ese Saturno en Piscis, también tira mucho más de nosotras, ¿no? Es como que tenemos esta sensación de que desarrollar esa área Piscis va a ser súper, súper importante, que no podemos, claro, es que a lo mejor con la primera cuadratura de agosto teníamos la sensación de que simplemente incendiando nuestra zona Géminis
podíamos aflojar el esfuerzo en nuestra zona Piscis. Y la verdad es que luego vamos a ver que no, que posiblemente tengamos que terminar, ¿no? Este trabajo que venimos realizando con Saturno en Piscis, pues tiene que terminarse. Todavía queda tiempo para que Saturno abandone Piscis, ¿no? Entonces vamos a tener todavía que asumir un montón de cosas ahí y responder también de una forma constructiva, con paciencia y haciendo acopio de estrategia y de energía, ¿no? Entonces, en principio, de cara a diciembre, yo creo que nos vamos a dar cuenta de que cuando intentemos solventar estos dilemas que podamos tener para progresar o para crecer, nos vamos a dar cuenta de que también tenemos cosas que trabajar. Y eso puede ser frustrante o puede contrariar o puede sentirse un poco más complicado, ¿no? De lo que a lo mejor habíamos previsto. Puede que algo se complique o que algo se retrase, pero en principio es la forma de dar solidez a todo este proceso. Un cambio en nuestro rumbo de vida no se da de la noche a la mañana tomando simplemente una decisión, o por lo menos no en un chasquido de dedos, ¿no? Sino que requiere también de un trabajo interno, un trabajo emocional, procesar un montón de cosas, en fin, ¿no? Digamos que Saturno ahí sería un poco el que llevaría esa voz cantante, ¿no? Y finalmente para la tercera cuadratura, que ya es el 15 de junio del 2025, vemos que ambos están directos, tanto Júpiter como Saturno están directos. Y esto yo creo que quiere decir que de algún modo ya hemos trabajado en cada uno de estos arquetipos separadamente, ya le hemos dado un espacio a cada uno para que se exprese, para entendernos con cada uno de ellos, y ya para esta tercera y última cuadratura encontramos una solución donde podemos combinar lo que nos proponen ambos arquetipos de una forma más integrada, probablemente. Además, fijaos también qué bonito, ¿no? Qué representativo que las dos primeras cuadraturas se dan en signos mutables que a menudo se asocian con la duda, con la reflexión, el cuestionamiento, las encrucijadas, las posibilidades múltiples, pero luego estas cuadraturas se resuelven con Saturno y Júpiter ya en signos cardinales. Los signos cardinales están marcados por la iniciativa, la capacidad para desencadenar procesos nuevos, ¿no? Entonces, en este caso, algo que hasta el momento habíamos estado cuestionando desde un lugar mental o desde un lugar un poco ambiguo o un poco confuso, ahora con esta tercera y última cuadratura nos lo planteamos ya desde ese núcleo de deseo que tiene que ver con Aries y también ese núcleo de qué es lo que yo necesito claramente para encontrarme a gusto, ¿no? Es decir, que hay algo mucho más, hay algo que nos interpela de manera mucho más personal y mucho más honesta, mucho más clara, mucho más directa, ¿no? Entonces, creo que con esta tercera cuadratura se resuelve un poco todo este mundo de dilemas, marcando también claramente rumbo a la toma de alguna iniciativa. Os decía antes que la cuadratura creciente es un momento para empujar adelante los cambios y, naturalmente, al estar en el grado 1 de los signos cardinales, Aries y Cáncer, pues aquí se juntan el deseo, el sentido de propósito, lo que sentimos, lo que necesitamos para realmente canalizar un montón de intención para llevar adelante alguna cosa, ¿no? Entonces, en principio, esta tercera cuadratura es una cuadratura de resolución. Se da también unos días antes del solsticio de junio y se da unos días después de que Júpiter acabe de entrar en Cáncer. Entonces, esa zona Cáncer también va a ser importante. Mirad qué tenéis en esa zona del principio de Cáncer porque seguramente sea un área donde también mováis bastante energía de cara a esa parte intermedia del 2025, ¿no? Puede ser un área cargada de tensión, cargada de dinamismo, igual que también el área donde tengáis ese principio del signo de Aries, ¿no? También otra cosa que me interesa destacar de esta carta es que si os fijáis ahora ya los planetas que rigen a los signos donde se encuentran Júpiter y Saturno ya serían la Luna y Marte, porque la Luna rige a Cáncer y Marte rige a Aries. Entonces, la Luna se encuentra en Acuario, se encuentra uranizada y Marte
que está al final de Leo, ya ha salido de su periodo de sombra post-retrógrada, ¿no? Pero todavía sigue en Leo, donde ha tenido esta larga historia los meses anteriores. Pero Marte, que se encuentra todavía en Leo, está en cuadratura a Urano, así que también está uranizado. Entonces vemos que tanto la Luna como Marte, que son los regentes de los signos donde se está resolviendo esta cuadratura, están también en conversación con Urano. En definitiva, como vemos, tanto la primera como la tercera cuadratura, que son las que marcan el comienzo y el desenlace de toda esta historia de tensión interna para encontrar camino, ¿no? Tanto la primera como la tercera cuadratura se encuentran en una relación muy clara con Urano. Urano tiene una presencia muy fuerte, ¿no? en ambas cartas. Entonces, esto nos hace pensar también que hay un punto de actualizar nuestra relación con la vida, con la sociedad, con el rol que tenemos en ella. También la posibilidad de que sean momentos un tanto reveladores acerca de qué queremos hacer con nuestra vida, qué dirección queremos dar a ciertas cosas. Y luego todo lo que tiene que ver con Urano, como la tecnología, las ideas, los debates, el contexto, las noticias de actualidad, los grupos de personas, amistades, proyectos, visiones a futuro, conocimientos especializados. Todo lo que tiene que ver con Urano de alguna manera también va a tener una presencia importante en el tipo de ruta que escojamos después de todos estos momentos de preguntas importantes. Es como si cada cuadratura representara un momento en el que nos elaboramos ahí una respuesta, una pregunta clave que nos va a servir para encontrar camino, y en ello siempre Urano va a ser nuestro interlocutor. Así que hay que tener en cuenta también que Urano al final de Tauro, principio de Géminis, va a estar hablando alto, especialmente en esa parte intermedia del 2025, porque ya en julio, un par de semanas después de que se resuelva esta tercera cuadratura de Júpiter y Saturno, ya vamos a tener a Urano entrando en Géminis, y eso es un montón. Entonces, yo creo que esto es como que por fin, de cara a esa parte, a esa mitad de junio, habrá un montón de procesos que llevan intentando resolverse, pero que estaban como estancados o que no avanzaban todo ese último año, ¿no? Que de repente se resuelven en esa parte intermedia de junio, y acto seguido, cuando Urano entra en Géminis, llegan todos esos bombazos de información. Nos llega la información de cómo se ha resuelto esto, cómo se ha resuelto lo otro, y es como que de repente se densifica todo en una especie de tejido de noticias y de actualizaciones, como muy estimulante, pero también un poco vertiginoso, ¿no? Vamos a ver cómo es esa primera entrada de Urano en Géminis, pero seguro que alguna sorpresa nos da, porque además Urano en Géminis es como, bueno, la información y los datos que vuelan, ¿no? Que van a toda velocidad, es una cosa súper ágil. Entonces, bueno, esta historia de cuadraturas tiene que ver también con este cambio de signo de Urano. Recordemos que Urano es el regente de Plutón en Acuario, entonces tenemos ahí, como veis, ¿no? Es un clima astral complejo. Lo tenemos que analizar por pedacitos, porque de verdad, yo que tengo la visión de conjunto, es como que no sabría cómo articular lo que significan todas esas cosas a la vez. Solo podemos hablar de ello a fragmentos, ¿no? Pero realmente lo vamos a vivir junto. Entonces, todo este proceso de 2025, 2026 van a ser años potentes. Entonces, bueno, espero que os haya servido esto que os traigo hoy. Me he explayado porque a fin de cuentas se trata de uno de los procesos más importantes de este próximo año, de aquí hasta esa mitad del 2025, y que además tiene una trascendencia biográfica importante. Entonces, yo lo que os sugiero ahora es que os paréis a reflexionar qué creéis que se está activando en esas zonas de vuestra carta que va a estar activando este ciclo. Tomad el diagrama si queréis para mirar un poco esas áreas. Y reflexionar también, ¿no? ¿Qué tipo de cosas imagináis que podéis estar desarrollando para progresar o para crecer en esas áreas
en los próximos años, ¿no? O incluso de aquí a 2040, aunque parezca lejos, esto tampoco llega tan lento, ¿no? Al final el tiempo pasa. Entonces, en fin, que son tiempos interesantes, ¿no? Por suerte o por desgracia, y vamos a hacer lo mejor que podamos con ellos, ¿no? Así que bueno, os mando un abrazo gigante y como siempre, muchas gracias por escucharme. Hasta luego.